Salmo 79. Lamento por la destrucción de Jerusalén. Salmo de Asaf. Oh Dios, vinieron las naciones a tu heredad. Han profanado tu santo templo. Redujeron a Jerusalén a escombros. Dieron los cuerpos de tus siervos por comida a las aves de los cielos. La carne de tus santos a las bestias de la tierra. Derramaron su sangre como agua en los alrededores de Jerusalén. Y no hubo quien los enterrase. Somos afrentados de nuestros vecinos. Escarnecidos y burlados de los que están en nuestros alrededores. ¿Hasta cuándo, oh Jehová? ¿Estarás airado para siempre? ¿Arderá como fuego tu celo? Derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen. Y sobre los reinos que no invocan tu nombre. Porque han consumido a Jacob. Y su morada han asolado. No recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. Vengan pronto tus misericordias a encontrarnos. Porque estamos muy abatidos. Ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre. Y líbranos, y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Porque dirán las gentes, ¿dónde está su Dios? Sea notoria en las gentes, delante de nuestros ojos. La venganza de la sangre de tus siervos que fue derramada. Llegue delante de ti el gemido de los presos. Conforme a la grandeza de tu brazo preserva a los sentenciados a muerte. Y devuelve a nuestros vecinos en su seno 7 tantos. De su infamia, con que te han deshonrado, oh Jehová. Y nosotros, pueblo tuyo, y ovejas de tu prado. Te alabaremos para siempre. De generación en generación cantaremos tus alabanzas. Aquí tenemos nuevamente un salmo que nació en la persecución religiosa del tiempo de los macabeos. A la Biblia le encanta considerar los salmos como oraciones compuestas por David. Por eso, cuando los apóstoles citan un salmo, dicen, Dios ha dicho por boca de David. De hecho, los salmos son la oración de un pueblo que ha experimentado el sufrimiento. Este salmo le recuerda a Dios que está en juego su honra, pero ¿el qué piensa? ¿Estamos nosotros siempre dispuestos a aceptar que la gloria de Dios incluye también fracasos y humillaciones, y a veces grandes humillaciones, para su iglesia? Salmo 79, una oración de exiliados conquistados. El Salmo 79 tiene por título, Salmo de Asaf, aunque fue claramente escrito después de la destrucción de Jerusalén por los ejércitos babilonio. Este evento fue tan traumático e importante en el panorama de la historia judía que es descrita en 4 ocasiones en las escrituras hebreas, 2 Reyes 25,2 Crónicas 36 2.11-21, Jeremías 39 2.1-14, y Jeremías 52. Ya que el Asaf más prominente en el Antiguo Testamento vivió y sirvió durante los reinados del rey David y del rey Salomón, entonces este es probablemente un Asaf posterior. James Montgomery Boyce, escribiendo sobre el Salmo 74, explica el concepto de un Asaf posterior, ya sea que este es un Asaf posterior, lo cual no es poco probable ya que el nombre pudo haber sido perpetuado entre los músicos del templo, o, más probable, el nombre fue fijado en muchos salmos producidos por este cuerpo de músicos. Sabemos que los descendientes de Asaf estuvieron sirviendo hasta el reinado de Josías, 2 Crónicas 35 2.15. A. La devastación de Jerusalén. 1. 1:4, Jerusalén es destruido, el templo es profanado. Oh Dios, vinieron las naciones a tu heredad. Han profanado tu santo templo. Redujeron a Jerusalén a escombros. Dieron los cuerpos de tus siervos por comida a las aves de los cielos. La carne de tus santos a las bestias de la tierra. Derramaron su sangre como agua en los alrededores de Jerusalén. Y no hubo quien los enterrase. Somos afrentados de nuestros vecinos. Escarnecidos y burlados de los que están en nuestros alrededores. A. Vinieron las naciones a tu heredad. El ejército que conquistó a Judá y destruyó a Jerusalén estaba bajo el mandato del rey de Babilonia. Pero como los ejércitos de muchos imperios antiguos, estos eran conformados de soldados de muchas naciones conquistados por los babilonios. Y
Es el clamor de asombro de una intrusión de sacrilegio, como si el poeta estuviera pasmado de terror. Los extraños contaminan tus sublimes cortes con su amenaza. Spurgeon. B. A tu heredad, el salmista tenía la tierra de Israel en mente con las palabras, tu heredad. Los babilonios que conquistaron llegaron en contra del pueblo de Judá, pero a la tierra de Israel. Esa tierra en particular era importante para Dios y, por lo tanto, Asaf notó la crisis de que esa tierra fuera invadida por el rey pagano Nabucodonosor y sus ejércitos. C. Han profanado tu santo templo. El templo era santo, pero ahora estaba profanado. Jerusalén prosperó, pero ahora fue reducida a escombros. Los siervos de Dios fueron muertos y sus cuerpos profanados, dieron los cuerpos de tus siervos por comida a las aves de los cielos. No hubo quien los enterrase. Y tus siervos. Tus santos, aunque el hambre, la guerra, la muerte y el exilio eran castigos merecidas por los pecados de Judá. Lamentaciones 1:2.8-9, se sigue hablando del pueblo como el pueblo de Dios. Ellos son llamados tus siervos y tus santos. Van Gemeren. Y, al parecer durante la destrucción de Jerusalén los caldeos no enterraron los cuerpos de los que fueron muertos, y fueron dejados para ser devorados por las aves y las bestias de caza. Esta era la falta de humanidad más asquerosa. Clarke. Y el ser expuesto, sin ser enterrado, era la humillación definitiva, como si uno hubiera partido sin ser amado y sin haber sido tomado en cuenta, desechable, como un animal. Kidner. Y, ya sea que se les negó el honor del entierro o mutilaron sus cuerpos, y ejercitaron su ira sobre ellos, así como lo hicieron los papistas sobre Usi Zuinglius, y muchos otros mártires ingleses. Una práctica bárbara. Trapp. D. Somos afrentados de nuestros vecinos. La espantosa y brutal caída de Jerusalén y Judá les convirtieron en una desgracia y desprecio hacia las naciones vecinas. Y, escarnecidos y burlados, el hallar alegría en la miseria de otros, y el exultar sobre las enfermedades de otros, esto es digno únicamente del diablo y de aquellos cuyo padre es él. Así que el caso es declarado delante del Señor, y es uno muy deplorable. Spurgeon. 2. 5:7, una oración para desviar la ira de Dios. ¿Hasta cuándo, oh Jehová? ¿Estarás airado para siempre? ¿Arderá como fuego tu celo? Derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen. Y sobre los reinos que no invocan tu nombre. Porque han consumido a Jacob. Y su morada han asolado. ¿Hasta cuándo, oh Jehová? En medio de la catástrofe de la conquista de Judá y Jerusalén, Asaf hizo la pregunta que muchos afligidos de entre el pueblo de Dios hacen. ¿Hasta cuándo no cuestiona el porqué del sufrimiento, sino que en fe pregunta cuándo, y si durará para siempre? Y el desastre hizo que Asaf se preguntara, pero esto no le convirtió en un ateo. La pregunta aún llegó a Dios. No fue fácil el mantenerse firme por la realidad de la relación especial de Dios hacia una nación que aparentemente fue abandonada, pero la fe del salmista se mantuvo aún en tal tensión, y no fue deshecha por algún rastro de duda. Tales momentos son la prueba y triunfo de la confianza. Maclaren. Y el mismo hecho del canto es una revelación de la confianza fundamental en Dios. En la angustia el corazón busca el camino de regreso hacia algún lugar secreto, y lo halla en el nombre de Dios. Morgan. B. ¿Estarás airado para siempre? Asaf expresó el corazón del pueblo devastado de Judá después de la caída de Jerusalén. En los años del ministerio de Jeremías muchos falsos profetas les habían dicho que la liberación llegaría. Debido a que ignoraron el verdadero mensaje de Dios Jeremías, el juicio llegó sobre su pueblo y ellos estaban completamente faltos de preparación para ello. Y las buenas noticias eran que la ira y el celo de Dios no quemaría en contra de su pueblo para siempre. Jeremías había dicho que el juicio llegaría, pero también dijo que le seguiría la restauración. C. Derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen. Dios contestaría la oración de Asaf en su tiempo,
Cuando el juicio llegó sobre el imperio babilonio y fueron conquistados por los medos y persas. Babilonia había consumido a Jacob, y estaba a punto de ser consumido. Y Salmo 79 2.67 es notablemente muy similar a Jeremías 10:25. Es posible que Jeremías influenció al autor de este salmo. Y su morada, algunos toman esto como una referencia para el templo, el cual fue ciertamente destruido en la conquista de Jerusalén. Pero es más probable de que se refiere a la tierra misma de Israel, previamente mencionada como ser la heredad de Dios, Salmo 79 2.1. B. El ruego por rescate. 1. 8:10. Rescátanos para tu gloria. No recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. Vengan pronto tus misericordias a encontrarnos. Porque estamos muy abatidos. Ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre. Y líbranos, y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Porque dirán las gentes, ¿dónde está su Dios? Sea notoria en las gentes, delante de nuestros ojos. La venganza de la sangre de tus siervos que fue derramada. A. No recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. Hablando por parte de los sobrevivientes exiliados, Asaf se humilló a sí mismo delante de Dios y admitió su pecado en contra de él. Ellos ya no podían negar su pecado, en lugar podrían rogar por perdón y para que las misericordias de Dios llegaran pronto. Y el pueblo estaba sufriendo la destrucción de toda su civilización, políticamente, económicamente, socialmente y religiosamente. Pero la más leve sugerencia de que ellos en verdad no lo merecieran, o de que no lo merecieron continuó como si lo merecieran. Boice. Y el concepto de iniquidades de nuestros antepasados sugiere un principio. Pecados acumulados en contra de naciones. Generaciones almacenan transgresiones las cuales serán visitadas sobre sus sucesores, por lo que se hace esta urgente oración. Spurgeon. B. Porque estamos muy abatidos antes de que fueran muy abatidos ellos no se arrepentirían con humildad. Ahora estaban en el lugar para hacerlo. C. Por la gloria de tu nombre, Asaf sabiamente apeló a la gloria de Dios en su oración por ayuda. La gloria de Judá y Jerusalén había sido quebrantada, pero Dios pudiera ser movido por su pueblo en el interés de su propia gloria. D. Y perdona nuestros pecados. Esta era otra confesión de pecado apropiada y maravillosa y en la dependencia sobre Dios para su perdón. Asaf sabía que cualquier expiación hecha por el hombre no serviría, Dios debe de perdonar nuestros pecados. Y perdona nuestros pecados. Cuando el salmista oró esto, el templo y el altar habían sido destruidos. Los sacrificios normales eran imposibles. Él buscó un perdón mayor que Dios mismo podía proveer, Génesis 22 2.8-14. ¿Dónde está su Dios? Asaf realizó una apelación un poco distinta, pero aun con un ojo en la gloria de Dios. Asaf consideró la costumbre de la venganza de la sangre en su antigua cultura, donde el asesinato de un miembro de la familia sería contestada por la obra del Goel, el vengador de la sangre. Él le pidió a Dios que callara a las naciones y que mostrara su activa presencia al actuar como el vengador de la sangre a favor de su pueblo. ¿Y dónde está su Dios? Así que los turcos en este día cuando tienen lo mejor de los cristianos, claman, ¿dónde está el Dios cristiano? Trap. Y el cantor ve a Dios reinando y obrando en la salvación, pero las naciones no pueden ver esto. Su única prueba de Dios es la de la prosperidad de su pueblo. En la hora de su adversidad las naciones dirán, ¿dónde está su Dios? Morgan. Y la oración es por lo tanto hecha aquí por los fieles, que Dios, y no para vindicar algún espíritu vengador de ellos, sino para vindicar sus propios atributos, quebrantaría los dientes del opresor, y obraría una salvación pública y gloriosa a favor de sus escogidos. Orne. 2. 11-12, ten misericordia de los condenados. Llegue delante de ti el gemido de los presos. Conforme a la grandeza de tu brazo preserva a los sentenciados a muerte. Y devuelve a nuestros vecinos en su seno 7 tantos.
de su infamia, con que te han deshonrado, oh Jehová. Llegue delante de ti el gemido de los presos. Asaf consideró la miseria de muchos de sus compatriotas que fueron prisioneros en Babilonia, pidiéndole a Dios que escuchara el gemido y que actuara a favor de ellos. Y, en ese tiempo del éxodo, Dios ha visto la aflicción de su pueblo y ha escuchado su gemir. Éxodo 2:24, 6:2.5. El pueblo en el exilio no era como aquellos en Egipto. Ellos también gemían por su tiempo de liberación. Van gemeren. B. Preserva a los sentenciados a muerte. Asaf luego consideró a aquellos entre los exiliados en Babilonia quienes estaban condenados a morir, y le pidió a Dios que los preservara. Y Clarke dice sobre a los sentenciados a muerte que es literalmente hijos de muerte. Ya sea aquellos que fueron condenados a morir debido a sus crímenes, o condenados a ser destruidos por parte de sus opresores. Ambos de estos sentidos aplican a los israelitas. Ellos eran hijos de muerte, por ejemplo, dignos de muerte debido a sus pecados en contra de Dios. Ellos estaban condenados a morir o a ser destruidos del todo, por medio de los enemigos babilonios. Clarke. C. Y devuelve a nuestros vecinos en su seno 7 tantos. La última petición de Asaf fue que el trato de Dios con sus conquistadores fuera tanto con justicia y venganza, regresándoles 7 tantos la agonía que ellos le infringieron a Judá y la misma infamia que ellos le dirigieron hacia Dios mismo. Y en algunas ocasiones 7 tantos es simplemente una manera de decir abundantemente en gran medida. Isaías 65 2.67, Jeremías 32 2.18, Lucas 6:38. Y ellos negaron tu existencia, se burlaron de tu poder, insultaron tu adoración, y destruyeron tu casa. Por tanto levántate, oh Señor, y hazle sentir plenamente que tú no serás burlado con impunidad. Derrama en sus senos una buena medida de vergüenza ya que se atrevieron a insultar al Dios de Israel. Spurgeon. 3. 13. Un voto para dar gracias. Y nosotros, pueblo tuyo, y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre. De generación en generación cantaremos tus alabanzas. Pueblo tuyo, y ovejas de tu prado, después de orar por rescate, protección, y venganza, Asaf terminó el salmo con una dependencia de gratitud sobre Dios. Él, de manera apropiada reconoció el lugar de Dios como el pastor sobre su pueblo, y ovejas. B. Te alabaremos para siempre, como ovejas agradecidas, ellos declararían la gratitud y alabanzas tanto ahora como en el futuro. Y esto es una anticipación llena de fe por un día futuro más brillante cuando el pueblo de Dios de nuevo le alabará con un corazón pleno y con memorias nuevas de lo que Él ha hecho por ellos. Boyce.